continuación hablaremos sobre los tics nerviosos que a veces puede llegar a afectar la autoestima de las personas y su relacionamiento con los demás. Según especialistas, los tics se deben a cuestiones genéticas o de costumbres que tienen solución. Se trata de movimientos involuntarios, bruscos, inoportunos, que tienen su origen en la contracción brusca de un músculo. Existen diferentes tipos de tics. Algunos tics pueden ser simples, por ejemplo, un movimiento involuntario de la comisura del labio o un movimiento involuntario de una parte de la cara, ¿verdad? Y otros pueden ser complejos, como movimientos involuntarios sincrónicos de varios músculos. Por ejemplo, un movimiento brusco de toda la cabeza que puede hacer mover completamente, rotar la cabeza, o un movimiento brusco de una parte del cuerpo. Estos tics traen consigo una repercusión social y afecta la calidad de vida porque incomoda. Los niños entre 7 a 12 años de edad son los que más padecen, pero con los años se les pasa. Existen diversas causas como el estrés o la costumbre. La mayoría de las veces son sin causa conocida. Hay una relación capaz con un trastorno de atención. Frecuentemente se combina tics con un poquitito de déficit atencional e hiperactividad en los niños. A veces puede acompañarse un trastorno del estado de ánimo. Existen tics complejos y de origen genético. Una de ellas, y la más llamativa, es la denominada Gilles de Tourette, que produce movimientos y acciones fuera de lo común. Hay uno en particular que es muy famoso, se llama enfermedad de Gilles de la Tourette, que es un tipo de tic básicamente que combina tanto movimientos anormales, muchas veces con gritos o con sonidos, y a veces estos gritos son de groserías, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto trae muchísima dificultad de relacionamiento, mucho fracaso escolar, mucho bullying en el colegio. La solución para poder detener los tics se basa principalmente en tratamientos psicológicos y la ingesta de medicamentos como antipsicóticos, que podrían generar menos movilidad. Especialistas hablan también de que depende mucho del tipo de caso.